De la mañana con 7 minutos. Le agradezco mucho esta mañana que nos reciba la llamada vía telefónica a Jennifer González, investigadora precisamente de este gran equipo que conforma Mexicanos contra la Corrupción, que en estos días pasados sacó una investigación muy importante sobre el tema del agua. Jennifer, antes que nada, muchas gracias por esta comunicación. Muy buenos días hasta la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias Jennifer, y sobre todo con este tema que sobre todo aquí en el estado de Sonora, y recordarás tú, incluso haces hincapié en este mismo sentido, lo hemos adolecido, vaya, el tema del río Sonora, el Así asunto es. de la cuestión de las minas, de las grandes industrias, los grandes explotadores del agua, como mencionas en este trabajo de investigación, Jennifer. Así es, pues bueno, vemos que Sonora, al estado al que le mando un saludo muy fuerte, pues bueno, es uno de los estados, no solo con más títulos de concesión y más volumen de agua concesionados. Vemos en esta infografía que hizo el equipo de Mexicanos contra la Corrupción, dice que el agua, las concesiones que tiene el estado de Sonora alcanzarían para llenar 1535 pirámides del Sol acá en Teotihuacán. Entonces, bueno, ese es el agua, digamos, que está apartada, que está siendo oficialmente explotada en el estado de Sonora. Y pues bueno, vemos justamente el tema del río que justo les acaban de conceder un amparo para que se reabra, ¿verdad? El fideicomiso. Así es, exactamente, que fue un tema reciente, como has mencionado. En este caso, Jennifer, pues obviamente uno de los puntos en los cuales señalas es de que la propia Constitución señala de que el agua es un bien de la nación, así lo marca la propia Constitución, pero con este asunto de los grandes conglomerados industriales, mineros y demás, pues eso queda únicamente en papel, en lo que es este documento, el más importante de nuestro país, pero que en ocasiones no llega el agua a los que debería de llegarle. Pues mira, lo que vemos es que efectivamente, según la Constitución, el agua es un bien de la nación. Por lo tanto, lo que se cobra a las personas o a las empresas que tienen concesiones de agua, pues son impuestos por extracción, etcétera. No es propiamente el agua, ¿no? Ujú. La idea de este sistema de concesiones, pues era a grandes rasgos tener un control sobre cuánta agua se estaba extrayendo en México, cuánta agua había disponible, y un poco pues garantizar el reparto equitativo, que tanto la ciudadanía, las comunidades tuvieran agua para vivir, agua potable para servicios, para bañarse, para lavar, para limpiar las casas, etcétera, como que las empresas, sobre todo agrícolas, porque la mayoría de las concesiones que hay son agrícolas, pues que hubiera también agua suficiente para garantizar los cultivos de los que nos alimentamos los mexicanos y las actividades económicas pues que hacen que el país camine, ¿no? Ujú. La cosa es que, bueno, este sistema de concesiones, la ley de aguas nacionales y todo este entramado, todo el marco jurídico alrededor de la administración del agua, pues tiene fallas, tiene lagunas, y justamente este sistema de concesiones que tenía el objetivo de organizar, de administrar el agua de manera eficiente, pues lo que ha fomentado más bien es un mercado negro del agua, entre otras cosas. No solo el sistema de concesiones lo ha fomentado, pero sí es uno de los factores para que exista este mercado negro del agua. ¿A Ujú. qué se refieren los especialistas con los que hablamos en estas investigaciones con mercado negro? Se refieren a la posibilidad, una de las pues sí, posibilidades que contempla el régimen de concesiones es la transferencia de derechos, que significa que la empresa o la persona que tiene una concesión por X número de litros, pongámosle 100 litros, 100 metros cúbicos, perdón, de agua al año, por poner un ejemplo, Ujú. le puede transferir o transmitir los derechos de esa concesión a otra persona física o moral. Entonces, si yo tuviera esta concesión de 100 litros, yo, Jennifer, puedo transmitirla a cualquier otra persona, ya sea totalmente los 100 metros cúbicos o una parte de esos metros cúbicos, transmitírsela a otra persona. Lo que pasa ahí es que si mi concesión era agrícola,
al transmitirle yo todo el volumen o una parte a otra persona, pues ella lo puede cambiar de uso, de manera que ya se pierde un poco el control sobre los usos del agua, ¿no? Por lo general el agrícola es el más común, pero realmente no, ya ahí se va perdiendo el control. Y otra cosa, las concesiones se supone que no se cobran. Cuando yo transmita mi concesión, en teoría lo debo hacer de manera gratuita. Ujú. Sin embargo, este sistema de concesiones lo que hace es que, bueno, hemos visto en repetidos casos que los ejidatarios o los campesinos, por lo general a los ejidos cuando se repartieron las tierras, se repartieron con derechos de agua, para que pudieran garantizar al menos una parte de las cosechas, ¿no? Un porcentaje de las cosechas. Entonces los ejidos por ley tenían su pozo de agua, y lo que pasó es que se volvió tan caro operar un pozo, que los campesinos pues ya no tenían dinero para aprovechar esas concesiones y Ujú. acabaron vendiéndolas. Entonces entre particulares se da un acuerdo en el que se pone un precio por metro cúbico. Ese acuerdo se hace en privado, en lo particular, y ante Conagua solo se registra la transmisión de derechos. Ujú. Eh, es algo que bueno, lo que genera es nuevamente este descontrol en el, o sea, ya no sabemos realmente cuánta agua hay disponible, cuánta está concesionada. Ujú. Y otra cuestión que abona a esto, pues es la falta de dientes y el desmantelamiento de Conagua. No tiene capacidad ni técnica ni humana para vigilar. Todas las concesiones por ley están obligadas a tener un medidor, precisamente para que Conagua pudiera monitorear que extraigan solo el volumen que tienen concesionado. Si extraen más, cobrarles más por esa agua extra, digamos. Pero como no hay suficiente personal ni un sistema eficiente de vigilancia, pues no todos las concesiones tienen medidores, para empezar, Sí. y en segundo lugar, pues no hay manera de que Conagua pueda monitorearlas todas. Entonces, pues eso también abona a la existencia de este mercado negro. Oye, Jennifer, y mientras estabas platicando sobre este tema, muy contundentemente, el tema también recordé, y otra vez vuelvo al caso Sonora, que obviamente me imagino que Ujú, fue parte del objeto del estudio que hicieron en este tema de los grandes explotadores de agua en nuestro país. El tema, por ejemplo, la denuncia que se le interpuso en su momento al exgobernador Guillermo Padres por acaparar, obviamente construir una presa allá en lo que es la Sierra Sonorense, que incluso a través de los equipos de investigación de En Punto, de Denise Merker y también en su momento Punto de Partida, se documentó precisamente cómo estaba afectando ya a los agricultores aledaños a lo que era la construcción de esta presa de manera ilegal, según señalaban esa misma denuncia, y que ha afectado, en este caso, que puedan ya echarse a perder sus cosechas, las cosechas que se iban a levantar se estropeaban realmente por este acaparamiento del agua. Es un mal que no únicamente me imagino tiene el estado de Sonora, sino es un mal que se vive en buena parte del territorio nacional, Jennifer. Así es, otro de los puntos que pudimos ver a través de este reportaje fue que, bueno, yo lo sintetizo de esta manera. Poder económico y poder político equivalen a, o sea, concentración de poder económico y concentración de poder político equivalen a concentración de agua, ¿no? Sí. Entonces hay casos que tenemos ahí publicados de expolíticos o de empresarios que precisamente tienen concesiones por enormes volúmenes de agua junto a comunidades que padecen sequías continuamente, o cuyo abasto de agua potable pues a duras penas alcanza para la población. En el caso de Sonora particularmente no tenemos una historia situada ahí, tenemos historias situadas en Jalisco, Zacatecas, Ajá. Chihuahua, Aguascalientes y Estado de México. Pero bueno, la información ahí está. Pero lo que sí tenemos es lo que aparece en el registro público de derechos de agua por cada estado, y precisamente en Sonora, el principal, como te decía, Sonora es el quinto estado con mayor volumen y mayor número de concesiones de agua,
y el principal concesionario, quien más volumen tiene, es Grupo México, a través de tres empresas subsidiarias: Mexicana de Cobre, Buenavista del Cobre y México Generadora de Energía. Ujú. Tiene me llama la atención, si ustedes se meten a la página, es contralacorrupción.mx, explotadores-aguas-méxico. Ujú. Si le ponen los explotadores del agua en su buscador, seguramente les va a aparecer ahí. Y bajan a donde está la infografía interactiva, donde se puede ver el volumen que hay, quiénes son los principales concesionarios por estados. En Sonora, pues vemos que aparecen estas tres empresas de Grupo México, y en la mayoría de los concesionarios aparece un circulito que grafica el tamaño, digamos, o el volumen de concesión de agua que tiene cada concesionario, y en estas tres de Grupo México no aparece ese gráfico, y Ujú. aparece una leyenda que dice: es tan grande el volumen de agua autorizado que no es posible representarlo en este espacio. Sí. Entonces, bueno, eso te da una idea del tamaño de concentración de agua que tiene Grupo México, y en el ranking nacional, o sea, Grupo México es el concesionario número 12 de todo el país en Ujú. cantidad de agua De que agua. tiene a su disposición. Entonces, bueno, vemos que a pesar de que empresas como esta pues tienen antecedentes como ese del río Sonora y Bacanuchi, Ujú. pues vemos que eso no importa, y siguen teniendo acceso a concesiones, ¿no? Claro, y Jennifer, yo te quiero reconocer el gran trabajo que realizaste, y al igual que todo el equipo de Mexicanos contra la Corrupción, leímos obviamente este documento muy valioso, muy importante, el cual la gente puede tener acceso, es completamente libre, como bien menciona la página contralacorrupción.mx, y ahí viene precisamente ya este documento, esta investigación bastante relevante, y sobre todo que abre los ojos a la gente que a lo mejor detecta estas anomalías en algunos casos de la falta de agua en algunas comunidades, y cómo algunos sectores, como bien mencionas, el tema del sector minero, los empresarios confabulados también con intereses políticos y demás, pueden llegar a tener este tipo de circunstancias en jaque a algunas comunidades que dependen en demasía de lo que es el agua para poder subsistir. Y este tema del mercado negro de títulos de concesiones de agua, que también lo revelas a través de esta investigación, un trabajo que realmente vale la pena tenerlo ahí a la mano para obviamente documentarlo, y sobre todo evitar ya más casos de corrupción. Jennifer, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por esta comunicación, y estamos muy pendientes del trabajo que realizan a través de Mexicanos contra la Corrupción. Un abrazo, y nada más, si me gustaría hacer, si me permites, una Sí, claro. invitación a los compañeros periodistas. Todas estas investigaciones que realizamos mis compañeros, yo radico en el estado de Aguascalientes. Entonces, Sí. bajo la coordinación de Telma Gómez, trabajamos reporteros de varios estados en este proyecto, pero todos los reportajes están hechos con base en documentos públicos, ya sea que los tengan que solicitar a través de transparencia o que estén disponibles. Entonces, yo invitaría a los colegas periodistas de los estados que no alcanzamos a cubrir en esta investigación, a que busquen estos documentos. Ya Mexicanos los puso un poco más gráficos, pero son documentos que están ahí, pues a que investiguen, ¿no? A que planteen sus historias, Ujú. y que no, el tema del agua da para mucho, ¿no? No, Nosotros bastante. solo nos quedamos como en un pequeño aspecto, pero falta muchísimo pues por reportear, por descubrir en cómo se está administrando el agua en el país, y pues yo creo que a los reporteros nos toca entrarle, ¿no? Claro que sí, hacer nuestro papel, Jennifer, y sobre todo como lo has hecho tú, y de manera importante. Un abrazo, Jennifer, gracias por esta comunicación. Saludos, hasta luego. Gracias.